y justamente con él vamos a revisar este tema de la solicitud que hará el Parlamento al CNE de retirar la invitación a observar las elecciones presidenciales del 28 de julio en la Unión Europea. ¿Es conveniente o no? ¿Tiene sustento esta solicitud? Se trata del diputado Edgardo Ramírez, quien es internacionalista, es miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior y también miembro de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba. ¿Cómo estás, Edgardo? Gracias por atendernos. Buenos días, Esther. Muy buenos días. Balance informativo que revisa la panorámica de los acontecimientos nacionales e internacionales. Ahora es más entretenimiento. Con Esther Quiroz, de 9 a 10:30 de la mañana. Suscribían el acuerdo, pero no esta solicitud. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, Esther. Resulta que esto no solamente debemos remitirlo a lo que aconteció ayer en la Asamblea Nacional, sino que forma parte de lo que ha sido, incluso yo no llamo medidas coercitivas unilaterales, yo diría medidas criminales por parte de la Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Canadá y aquel famoso grupo de Lima, quienes prohibieron algo muy de mucha justicia, como fue la prohibición de la compra de medicinas para el pueblo venezolano, para los niños, las niñas, en enfermedades crónicas de gran complejidad como las diabetes, como el cáncer, como la compra de medicinas para la COVID-19. Es decir, que tenemos que verlo en el marco de eso, pues, o sea, que la Unión Europea ha mantenido una posición ilegal en el concierto del derecho internacional público, porque ninguna nación puede abrogarse el derecho de estar prohibiendo medicinas y la compra de alimentos para un pueblo. Pues eso prácticamente, eso son medidas criminales. Pues en el marco de esa realidad, que además, si me permites el comentario, sí, Edgardo, sí, además en el momento en que se comenzaron a hacer estas medidas coercitivas unilaterales, se afirmó que no se afectaría justamente estos rubros, alimentos y medicinas, pero han sido los más afectados por esas medidas. Han sido los más afectados y eso indudablemente ha generado un problema en los sistemas inmunológicos y en los procesos de crecimiento en los cuerpos de los niños y las niñas durante el año 2016, 17, 18, después vino la pandemia. Entonces son cosas que han afectado pues la esencia de lo que es la presencia de los seres humanos en el planeta Tierra, como es la vida, pues. Y entonces ante unos gobiernos que permanentemente hacen uso de medidas criminales contra pueblos que somos soberanos, indudablemente nosotros tenemos el derecho, tenemos el deber, porque la acción que ellos tomaron ayer es una acción de provocación, de burla, es una actitud canalla del creer de que retirarle a algunos miembros de los 5 poderes, en este caso del poder electoral en Venezuela, como que si eso merecía un aplauso de parte de nosotros, como que si nada estuviera pasando en Venezuela, como que si nuestros niños, niñas, abuelos, abuelas, la población en general, todavía no está siendo afectada por estas medidas criminales de la Unión Europea. Bueno, en ese marco, indudablemente nosotros somos soberanos para defender la vida del pueblo venezolano, para defender la dignidad, la soberanía de la patria. Indudablemente ayer pues hubo una propuesta del presidente de la Asamblea, el doctor Jorge Rodríguez, que fue acompañada de forma mayoritaria, no solamente por el Partido Socialista Unido de Venezuela y los partidos del Polo Patriótico, sino también partidos de la oposición, y prácticamente fue un sector, yo escuché, estando presente ahí en la Asamblea, un sector pues de Acción Democrática, quien se opuso prácticamente a no acompañar esa parte. Pero no fue ni siquiera toda la bancada, sino un sector. No fue ni siquiera toda la bancada, fue el sector de Acción Democrática, donde específicamente la parte donde nosotros decimos que vamos a solicitarle, se le está haciendo una solicitud al Consejo Nacional Electoral que no aceptamos la comparecencia de la Unión Europea
a que venga a hacer observaciones en Venezuela, porque la Unión Europea debe eliminar todas las mal llamadas sanciones, esas medidas criminales que siguen afectando al pueblo de Venezuela. Cuando nosotros vamos a los hospitales, cuando un venezolano y una venezolana va a un hospital y hace falta medicina, y hace falta una pieza de un equipo médico, y hace falta, hay problemas en la tecnología, eso es responsabilidad de la Unión Europea, eso es la violación del derecho internacional público. Entonces, por lo tanto, nosotros lo que estamos diciendo es, ¿ustedes aceptarían que Venezuela vaya una comisión a observar las elecciones de la Unión Europea y de los Estados Unidos? Por supuesto que ellos no lo van a permitir. Entonces, el derecho internacional público establece que todos los estados, todas las naciones somos libres, tenemos igualdad de derechos, somos responsables soberanos dentro del territorio de lo que significan los procesos electorales, y además ningún proceso electoral de Europa ni el proceso electoral de los Estados Unidos es superior en transparencia, en credibilidad y en decir los datos de forma clara, veraz, precisa, directa y en tiempo récord los resultados de lo que es el ejercicio de la soberanía del pueblo de Venezuela. Es decir, que ellos no tienen ninguna moral para nosotros seguir soportando esas medidas criminales, y menos aún soportar que vengan ellos a vigilar. Ellos no tienen nada que vigilar. Era un poco lo que decía ayer el doctor Jorge Rodríguez. Europa todavía tiene en el costado, en su pulmón, ahí en la costilla, ahí tiene atravesada la espina de la libertad de los libertadores y libertadores de América, de Simón Bolívar, de Francisco de Miranda, que lo sacamos a patada, y que este 9 de diciembre del 2024 va a ser el año bicentenario de la batalla de Ayacucho, donde los libertadores dirigidos por el libertador Simón Bolívar y el mariscal Antonio José de Sucre sacaron a patadas a los colonialistas españoles que estaban aquí en el territorio de América. Entonces, ellos tienen que recordar que nosotros somos pueblo de paz, que nosotros somos pueblo de justicia, que los que son los amos de la guerra, los que se apropian del dinero de la guerra, el silencio que mantienen sobre el genocidio contra el pueblo de Palestina. ¿Por qué no sancionan a Israel, que está asesinando al pueblo de Palestina, que está violentando el derecho internacional público, que no respeta la mayoría de las naciones allí en la ONU, que dicen que Palestina tiene que ser un estado libre y que tiene que parar el asesinato de niños y niñas, que ya han pasado más de 35.000 seres humanos asesinados por los bombardeos de Israel, donde el 70% son niños, niñas y mujeres, y la Unión Europea y Estados Unidos permanecen en silencio frente a ese genocidio de Israel. Entonces, esos jueces no son jueces, esos son unos inmorales. Bueno, ya de hecho, son unos inmorales. Entonces, en ese contexto es que nosotros decimos, los Venezuela no acepta absolutamente nada que atente sobre el derecho del ejercicio de la democracia participativa y protagónica en nuestro territorio. Es una solicitud que estamos haciendo ante el Consejo Nacional Electoral. Aquí hay 5 poderes, el Consejo Nacional Electoral también se reunirá, allí tiene participación lo que llama la oposición, y allí se ventilará pues la solicitud que estamos haciendo los diputados y las diputadas, porque consideramos, y con esto quiero reflexionar y cerrar, consideramos que las elecciones en Venezuela son libres y soberanas, pero las elecciones en Venezuela tendrían mejores condiciones sociales, políticas y económicas si la Unión Europea y los Estados Unidos cesan las medidas criminales que nos están afectando el sistema eléctrico nacional, que nos están afectando la industria petrolera de PDVSA. ¿Cómo es eso que nosotros podemos producir y venderle solamente a los Estados Unidos 250.000 barriles de petróleo diario, cuando nosotros históricamente le hemos vendido a Estados Unidos más de 1 millón de barriles de petróleo? Porque nos están aplicando unas medidas. Bueno, entonces nosotros lo que decimos, vamos a hacer las elecciones, nadie va a evitar las elecciones en Venezuela, pero exigimos que cesen las medidas criminales contra el pueblo de Venezuela, porque están afectando nuestras vidas, y a pesar que afectan nuestras vidas cotidianas, nosotros mantendremos aquí forjando progresivamente la economía, manteniendo la paz, garantizando la unidad nacional, la defensa territorial del Esequibo, y los venezolanos y venezolanas, indistintamente cuál posición política tengamos,
nosotros creemos que este es un problema de nosotros los venezolanos y lo vamos a resolver como sí hemos aprendido en los últimos 25 años, por el voto, por la conciencia, por la convivencia nacional, por la democracia participativa protagónica y porque eso lo garantiza el sistema del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Estamos conversando con Edgardo Ramírez, diputado a la Asamblea Nacional, internacionalista, es miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior, pero también es miembro de la Comisión Especial para la Defensa de la Guayana Esequiba. Y yo quisiera allí también su comentario, diputado, porque pues ya están en desarrollo unos ejercicios militares. La jefa del Comando Sur ha estado varias veces, así como altos funcionarios del gobierno de Joe Biden han estado reuniéndose y expresando su apoyo de todas las maneras posibles al actual gobierno de Guyana. Quisiera su comentario al respecto. Bueno, mira, recientemente, en unos días pasados, la Marina de los Estados Unidos, dirigido por el Comando Sur, desplazó pues hacia Guyana, la Guyana tutelada, porque eso es un país tutelado, lamentablemente no tiene soberanía, desplazó el portaaviones Washington, desplazó lo que llama un destructor, el barco llamado Porte, y un buque de logística para hacer unos ejercicios militares de carácter de mar y de aire, porque sobrevolaron con sus F-18, pues por primera vez la capital de Georgia, de Guyana, como para hacerle sentir al pueblo de Guyana que ellos están apoyados por los Estados Unidos. Nosotros tuvimos como respuesta lo que es el ejercicio pues de Domingo Sinfonte en el marco del programa Arpía, donde se movió pues nuestro Sukhoi, nuestras Fuerzas Armadas Bolivarianas en el territorio de la Guayana Esequiba, y es decir, siempre estuvimos monitoreando en el radar de que esos aviones no pasaran para el territorio, para el estado de la Guayana Esequiba, porque eso es soberanía venezolana. El presidente Maduro, el jefe del Estado, ha subrayado algo que es muy importante. Él ha dicho que hay bases secretas de la CIA y del Comando Sur, aproximadamente 26, operando en Guyana. Si nosotros revisamos la historia del siglo XX de los Estados Unidos, es la historia de los golpes de Estado, de los asesinatos de presidentes, de derrocamientos de gobiernos democráticos, de la guerra, de la venta de armas. Es decir, por ponerte un ejemplo, en el año 2023 ellos cerraron el récord de lo que significan las ventas de armas por la guerra que le está haciendo la OTAN a Rusia, allá en sus fronteras, allá al lado en Ucrania. Es decir, estamos hablando de ventas multimillonarias, de billones de dólares por la guerra. Pues entonces ellos lo que quieren es convertir a Guyana como en el Israel del Medio Oriente. Es decir, han mantenido y sobre todo rodear a Venezuela. Por un lado, recordemos las 9 bases militares de Colombia, no son solamente 7, son 9 bases militares de Colombia, las bases militares que están al frente en Curazao, y y quieren colocar una base militar también en Guyana, porque quieren, históricamente, Esther, es muy importante que lo sepan los jóvenes, aquí lo que se está dilucidando es el poder histórico, el proyecto histórico libertador Simón Bolívar de la América Meridional, unionista, integracionista, de cooperación, de comercio mutuo, de la ciencia, la tecnología, la educación, junta entre América para generar ingresos, para hacer cooperación, para eliminar la pobreza, para establecer centros de estudios, de investigación, y mantener una región de paz como fue en enero del año 2014 en La Habana, que lo aprobó la CELAC. Pero entonces ahora los Estados Unidos quieren la provocación de estar armando, de estar moviendo tropas a Guyana, y nosotros indudablemente que tenemos nuestro derecho, ¿verdad?, como pueblo, como Fuerzas Armadas Bolivarianas, de vigilar el lado este de nuestra frontera con Guyana, después de lo que se llama el río Esequibo, porque sabemos de lo que es capaz el imperialismo, que sabemos también que es capaz de lo que es el Reino Unido, lo que ha ocurrido con las Malvinas, cómo le robaron las Malvinas, pero que tienen que tener claro que Venezuela es Venezuela, con el respeto a las naciones de América Latina y el Caribe, y Venezuela tiene en su corazón, en su conciencia, en los hombres y mujeres patriotas de esta patria, sabemos defender el legado del generalísimo Francisco de Miranda, el libertador Simón Bolívar y del mariscal Sucre. En ese contexto es que nosotros debemos entender
esa provocación del gobierno de los Estados Unidos con ese gobierno del lado. Ahora, por otro lado, también me gustaría su comentario sobre el hecho de que la Comisión Especial ya designó un equipo de trabajo para avanzar en la conformación del Estado Guayana Esequiba, entiendo que se va a llamar Estado Esequibo. Bueno, se va a llamar Estado de la Guayana Esequiba porque lo decidió en votación el pueblo soberano en una elección que superó el 97% a favor de la creación del Estado de Guayana. Pues, ¿qué corresponde ahora? Hay una comisión presidencial que dirige la vicepresidenta Delcy Rodríguez, también hay una comisión especial del Esequibo, la Asamblea Nacional, hay una autoridad única nombrada por el jefe del Estado, Nicolás Maduro, que es el mayor general Rodríguez Cabello del Estado de la Guayana Esequiba, ¿verdad? Que son equipos de trabajo que en el marco de la política exterior de rectoría del jefe del Estado, Nicolás Maduro, bueno, los poderes públicos, los 5 poderes tienen que abocarse, pues, a construir, a diseñar con la participación del pueblo. Por ejemplo, en ese territorio de la Guayana, del Estado de la Guayana Esequiba, allí hay 9 pueblos originarios, pues, a atender lo que es su cultura central, su vivencia, su experiencia, lo que significa el tipo de vivienda, lo que significa la defensa de la ecología. Es decir, entonces la comisión especial de la Asamblea se incorpora, pues, como uno de los poderes para empezar a establecer ideas, pero como te dije, recogiendo a través de la democracia participativa del Parlamento de calle las ideas, pues, que hay de los pueblos originarios, también de las comunidades que viven en ese territorio. Aproximadamente en ese territorio del Esequibo, de lo que se llama el Estado de la Guayana Esequiba, aproximadamente hay 180.000 personas. Y del lado de lo que es el territorio de la Guyana, son 816.000 habitantes. Entonces nosotros tenemos que abocarnos a la atención de estos 150.000 personas, casi la mitad son pueblos originarios, se está atendiendo, se está vacunando, se está cedulando, se están mejorando las vías de agrícolas, también el asfaltado de vías para tener acceso a ese territorio. Se acaba de colocar un puente de 47 metros con 2 terraplén sobre el río del Brazo Negro, ¿verdad?, para tener una conexión de lo que significa la Guayana Esequiba con la base Anacoco militar, que es una base que está allí desde el 12 de octubre del año de 1966, donde se ejerció soberanía, que está dentro de la Guayana Esequiba. Entonces, se está apuntolando todo lo que significa la construcción del Estado Guayana, ¿ok?, desde el punto de vista del orden legislativo, del orden ejecutivo, del orden judicial, del orden electoral y el orden de lo que significa el poder ciudadano. Es decir, los 5 poderes públicos expresados, trabajando orgánicamente en función de fortalecer el Estado venezolano, e indudablemente bajo una rectoría del jefe del Estado, el presidente Nicolás Maduro, y que estas 3 equipos de trabajo, uno dirigido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que es la comisión presidencial principal, otro dirigido por el doctor Germán Escarrá, ¿ok?, y otro dirigido por el equipo allí en el territorio del mayor general Rodríguez Cabello. Bueno, lo que nos corresponde como patriotas, como venezolanas, construir ese Estado de Guayana, empezar a establecer la dinámica de la participación democrática que se está haciendo, que el pueblo se está abocando a dar ideas en materia de lo que debe ser la minería, respetando allí el ambiente, lo que debe ser la construcción de las viviendas de acuerdo al hábitat, considerando lo que es el fortalecimiento de los sistemas educativos y los centros de salud, y sobre todo pues el papel de la defensa y seguridad de la nación contra lo que es, porque eso es una salida que estaba por ese lado, como eso estaba abandonado prácticamente, entonces eso también era un corredor de la trata humana, ¿verdad?, de estos operadores políticos del imperialismo, de las corporaciones que comienzan pues a minar la soberanía de los países, y se ha también desarticulado las bandas de la minería ilegal. Es decir, que el Estado venezolano ha dado pasos progresivos, ha dado pasos dentro de lo que significa la dinámica de la Constitución Nacional Bolivariana, respetando el derecho internacional público y recordándole al mundo que nosotros no reconocemos y que la Corte Internacional de Justicia no tiene competencia, no tiene jurisdicción para decir la soberanía de la Guayana Esequiba, porque ya los venezolanos y las venezolanas las decidimos en las 5 preguntas que fuimos a una consulta, ¿verdad?,
para preguntarle al pueblo sobre la soberanía de ese territorio, y es el único ejemplo que existe en el planeta Tierra donde una consulta de esa característica, las 5 preguntas, todas de las 5 preguntas superaron más del 96% de aprobación. Diputado, le agradezco mucho que nos haya dedicado estos minutos. Que tengan muy buen día. Gracias. Era el diputado Edgardo Ramírez, internacionalista, fue nuestro embajador en la República de Cuba también. Es miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior y de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio Esequibo. Hacemos la pausa de esta hora y volvemos.